Muy buenas tardes, bienvenidos. Saludamos a Joe Louis, el hombre que preside la República de Lewis, allá en el sur, limitante con la provincia de Río Negro de la República Argentina. Y vemos el helicóptero que ha ido a buscar a uno de los invasores de esa República de Lewis, que es el médico Jorge Rashid. Ahí está el momento en el cual van a rescatar a Rashid, hablando ya más en serio, de lo que ha promovido su presencia junto con otras personas que fueron a gritar por la soberanía argentina en eso que Lewis entiende como su propia república. En este paisaje fascinante ha ocurrido todo este enfrentamiento de los que custodian los campos, los lagos y las montañas y los aeródromos y los autódromos y los cuadros, etcétera, del Lewis, y aquellos que fueron a decir que modestamente pretenderían que ese lago sea lo que es un lago argentino y no un lago de la República de Lewis, defendida mediáticamente por todo diario que se precie de ser muy cipayo en la República Argentina y también por políticos que se precian de lo mismo. Es increíble lo que ha sucedido en Lago Escondido. Fueron a manifestarse como todos los años. Fueron hasta el lago porque es simbólico, porque es una manera de ratificar la soberanía frente a lo que este hombre que está ahí en media pantalla intenta, que es ser absolutamente el dueño de toda esa región. Naturalmente, Argentina, pero la rodeó con sus propiedades, 13.000 hectáreas, 13.000 hectáreas, se quedó con el lago y no se puede llegar sin su venia, sin su permiso, sin ser amigo, sin ser un referente que a él le importe políticamente o lo que fuere. No se puede admitir. Pero mucho menos todavía cuál es la actitud de algunas autoridades de la provincia de Río Negro y de los sectores que llamamos el establishment de la Argentina. Muy penoso lo que ha vivido Rashid, lo que han pasado sus compañeros, su esposa y todos los que estaban afrontando los riesgos, porque al fin de cuentas es un riesgo ir hasta el Lago Escondido, hasta la República de Lewis, porque además este hombre ha sido, Rashid, atacado hoy por Clarín, lo señalan como un médico anti-Pfizer, cosa que por supuesto es absurda, es mentira, porque Rashid con lo que ha estado de acuerdo es con la pretensión de tener todas las vacunas que fuera posible, pero ellos, como piensan que ya estigmatizaron a los que querían también la Sputnik, le pusieron este título, un médico anti-Pfizer. Ya Clarín no tiene nombre, ya es mucho más que una mafia, es una armada tipo Brancaleone, es un desastre periodístico, un ex montonero y el hijo de la titular del INAI detrás de la marcha del Lago Escondido. Y arriba, Víctor Hugo, buenas tardes. Protesta insólita. La protesta insólita, absurda, por supuesto, lo dice la mafia de Héctor Mañeto. ¿Cómo se les ocurre ir a protestar contra sus amigos, los de él, los de Macri, los de todo ese establishment? Es muy lamentable lo que ha pasado con el médico Rashid. Víctor Hugo, buenas tardes a todos. Hay que revisar cómo Lewis tiene estas tierras. ¿Quién se las dio? ¿Qué pasó con el Poder Judicial argentino que intervino en varias oportunidades? ¿Y qué pasa ahora que ante un fallo que dice que se puede pasar por Lago Escondido, porque obviamente es de la provincia de Río Negro, es del Estado argentino, ¿por qué pasa lo que pasa? Y lo contundente es que el juez Juan Pablo Laurens rechazó la habeas corpus, pero contradictoriamente dijo, pero el Estado debe hacer algo para rescatar a estas personas. Es cuando los jueces, desde su despacho, no se meten con las cosas que le pasan a los ciudadanos. Bien, está en línea Alejandra Porta-Tadino, que ya hemos conversado con ella, además es una de las luchadoras de esta marcha y que integra lo que sería la filial local. Explíquemelo mejor usted, Alejandra, para que el público de C5N sepa con quién estamos hablando. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, yo soy presidenta de la filial Cívica de Tierra del Fuego. Y aparte de ingeniera, estoy en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, así que también estuve atendiendo. Alejandra, una vez más, gracias por atendernos. Cuéntenos qué está sucediendo ahora. Lo que quería ampliar la información que estabas dando, Víctor Hugo, es que el siniestro, o sea, el hecho violento pasó lo siguiente. Primero, era un lago público, el lago Soberanía.
un sendero público en territorio provincial, no era ningún territorio privado donde sucedió esto, ni de Lewis ni de ningún propietario, era el territorio de la provincia de Río Negro. ¿Cuál es el agravante de esto? Es simple, que una patota armada está circulando, amedrentando, porque había unos turistas también que no los dejaron pasar, a todo quien se interponga por ese camino. Y el juez, el agravante es que el juez, en vez de pedir la detención y la búsqueda de esa patota armada que está operando en el territorio provincial de Río Negro, niega una respuesta y un amparo. Es inconcebible, es una cosa de locos, es psiquiátrico este país, o esta provincia. El poder que tiene este hombre de manejar territorio provincial como si fuera el Far West. Y la justicia no hizo nada por pedir la detención de esa patota que está circulando por un territorio provincial. ¿Cómo está ahora el doctor Rashid, Alejandra? Bueno, el doctor Rashid se lo hidrató, se lo está hidratando, le están haciendo electrocardiograma. La verdad que el hospital de Bariloche lo están atendiendo excelentísimamente bien y lo están revisando y en 1 hora y media, si está todo bien, lo darán de alta. ¿Cómo sigue esta historia, Alejandra? Y bueno, ahora a las 19 horas, entre 19 y 19:30, se dará una conferencia de prensa. Y bueno, el tema es que estamos con las manos atadas, porque si la justicia no interviene cuando hay una patota suelta armada por terreno provincial, no, ya uno, o sea, se nos agotan las herramientas, uno no entiende, o sea, es como que la mafia está amparada por la justicia. Alejandra, Darío Villarroel es mi nombre. Sabemos que hay otra denuncia, la ha hecho un abogado, que tiene que ver con privación ilegal de la libertad, etcétera. ¿Saben algo de esto? Porque esto trascendió aquí en Capital Federal. No, yo no estoy enterada porque yo estaba con el operativo de rescate de Jorge Rashid, que lo trajimos en helicóptero a Bariloche, así que no estoy muy enterada de eso, que lo sí, de la retención que hubo, de que a la noche los amenazaron y tiraban, están grabados los sonidos porque era de noche, todo como tiraban tiros al aire, hay mucho material de amedrentamiento y la impunidad con que mueven en la provincia esta patota armada, ¿no? Alejandra, hay una reacción insólita de los medios de comunicación de la capital. Me imagino que también en Río Negro ocurre otro tanto. Qué indefensión para ustedes que han ido allí por un principio tan caro al país como hablar de la soberanía. Y Víctor Hugo, o sea, si vos fijate Clarín, parte de los dueños de Clarín son los dueños de Pfizer, de la vacuna. O sea, ¿qué se puede esperar? Si vos te podés investigar quiénes son los dueños del laboratorio que fabrica, accionistas del laboratorio que fabrica la vacuna Pfizer, y quiénes son los accionistas del diario Clarín, te cierra todo el círculo. Es un trabajito que realicé. Investigar. Fíjate, vas a ver cómo ahí te va a cerrar todo el círculo. ¿Por qué Clarín opera por sus propios laboratorios? Es todo muy lamentable, muy triste, pero hay que seguir dando esa batalla. La de ustedes por la soberanía, allí... Ya estoy informando. Es más o menos así. Alejandra, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Víctor Hugo. Gracias por todo el cubrir realmente toda esta gesta que estamos haciendo. De Alejandra Portatadino nos vamos a la avenida 9 de Julio, debe estar allí. Pablo Mesina, muy buenas tardes, Pablo. Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en la Plaza de Mayo. Aquí estamos en el acto convocado por organizaciones sociales y el Frente de Izquierda. Mientras les anticipo que he perdido el retorno, pero les cuento, aquí detrás de la pirámide de Mayo y frente a la Casa de Gobierno se ha establecido el escenario principal con la bandera que dice no al pacto con el FMI, no al acuerdo con el FMI. Es el motivo por el cual se marcha en el día de hoy. Algunas columnas ingresaron hace algunos minutos
por Diagonal Sur. Se espera también una muy grande. Hace un rato nos contaba Manuela Castanera del Nuevo Más, que está de allí desde el 9 de julio hacia el lado del Congreso, por ingresar por la Avenida de Mayo y por las diagonales también otras importantes columnas. Los organizadores hablaban de una concurrencia que podía estar cercana a las 80.000 personas. Estaba convocado para las 18. Por ahora, realmente bastante tranquilo. Ingresaron las primeras columnas, pero falta todavía un grupo grande por ingresar. Un escenario al fondo, entonces, frente a la Casa Rosada. Hay columnas de audio dispuestas por toda la plaza. Y aquí nos quedamos aguardando cuando llegue la cantidad importante de manifestantes en el día de hoy en este rechazo al acuerdo con el FMI. Es probable que las imágenes de la 9 de julio nos muestren las personas que están llegando a este lugar desde donde nos informa Pablo Mesina. Imágenes de la avenida 9 de julio ahora, también con mucha gente que va a participar de todas estas protestas que se están dando en la ciudad de Buenos Aires y que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos, Pablo, en cualquier momento por allí. Hasta luego. El dólar ilegal subió 1 peso, Estefanía Pozzo. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Así es, 1 peso después de 3 jornadas en las que venía a la baja. Se movió un poquito el dólar, no es tanto lo que sube, pero sí la brecha al 103%, sabemos, ¿no? El dólar paralelo lo que marca es el pulso de la brecha cambiaria. Los dólares financieros tuvieron una baja en la cotización, pero sí es cierto que de hace 3 semanas el dólar paralelo está por encima de los 210. Insisto, lo que tenemos que mirar es la brecha. Después vamos a hablar de economía real, de qué manera cerró 2021 en materia de construcción y de industria. Sobre este tema, el saludo ahora para Lautaro Maislin. Víctor Hugo, ¿cómo va? Muy buenas tardes para todos, para los que están del otro lado también. Vamos a analizar propuestas que van llegando al Congreso, en este caso del nuevo diputado de Juntos por el Cambio que ganó este año, que ingresó, es Martín Tetaz. Y vamos a analizar esta propuesta que es un poquito tardía, Víctor Hugo, me animaría a decirlo. A ver, ¿de qué se trata? Voy a aprovechar tu espacio para hacerla, Débora. Vieron que ahí está la ley Micaela y que hay una serie de leyes que obligan a los funcionarios. Por ejemplo, yo estoy obligado a tomar un curso, a educarme sobre políticas de género. Entonces, bueno, en la misma sintonía, a mí me gustaría, voy a hacer un proyecto de ley que se va a llamar la ley Tomás Bulat. ¿Para qué? Para que los funcionarios estén obligados a tomar un poco de formación en educación financiera, para que no pasen estas cosas nunca más en Argentina. Sí, por lo menos que aprendan la matemática, para empezar, y después, bueno, cómo funcionan, ¿no es cierto?, algunas ecuaciones, como vos decís, financieras y el entramado económico de un país. Está proponiendo que sea obligatorio educación financiera, Víctor Hugo, y está comparándolo con la ley Micaela, que bueno, Steffi sabe mejor que yo, que tuvo mucho trabajo. Y bueno, está para la próxima vez que haya un gobierno neoliberal que vaya a pedir 50.000 millones de dólares, sería muy interesante que podamos tener esa educación, porque la educación financiera es para poder gobernar un país sin necesidad de estar pasando la gorra por todos lados. Ahora, educación financiera, cuando todo lo que tenés que hacer es pagar, es un poco tardío. Me parece que efectivamente, como decías, no llegó a tiempo. No llegó a tiempo y también está un poco quejándose de lo obligatorio que es informarse y educarse en relación a la ley Micaela. Ahora, ustedes lo están tomando en serio, ¿no? Porque la verdad que no lo puedo creer. Tomás Bulat fue un periodista, un buen periodista que murió en un accidente, y utilizar su nombre, su memoria, para decir esta pavada, porque mañana se le ocurre a otro, bueno, como a veces Macri hablaba de fútbol y no sabía, habría que instruir a todos los diputados que sepan de fútbol, la ley Maradona, para opinar de fútbol. La verdad, estos que dicen ser libertarios, cuando ellos quieren hacer lo que quieren, violan cualquier cosa. Esto es absolutamente inconstitucional. ¿Cómo uno se prepara y es diputado y con lo que sabe? Y lo que no sabe lo estudia, pero no porque lo obliga una ley. Hay una comparación, además, que teniendo en cuenta quién fue Micaela, la verdad es que no resulta grata escucharla, ¿no? La ley Micaela habla de los derechos humanos, habla de la posibilidad de entender para muchas personas lo que significa la identidad de género, la diversidad sexual, todo lo que tiene que ver con las diferencias sociales entre varones y mujeres, y otra cosa tiene que ver con algo
importante, que tiene que ver con las finanzas, que sería importante que mucha gente lo entienda, pero no tiene nada que ver con los derechos humanos, ¿no? Esa comparación, como mínimo, pensando en Micaela, un poco duele. Pensemos en Patricia Bullrich también, y algunas cosas no sabidas como corresponde sobre Patricia Bullrich, doctor Villarruel. Bueno, se conoció hoy una denuncia fuerte de la Oficina Anticorrupción del doctor Félix Kraus y tiene que ver con el G20, ¿se acuerda? Toda la movilización, todo el movimiento. Bueno, Patricia Bullrich trabajó y encargó la compra de chalecos antibalas, escáneres, pistolas, ambulancias y equipo antiexplosivos. ¿Qué pasó? El fiscal anticorrupción descubrió sobreprecios por 315%. A ver, 9 millones de dólares. Y esto no es la novedad. Todo esto que compró Patricia Bullrich llegó a los 5 meses que terminó el G20. Salvo que sepamos que el G20 va a volver en los próximos años, toda esta compra tuvo que ver con algún dibujo para obtener dinero ilegítimamente, y ahora Patricia Bullrich está denunciada en la justicia federal. La primera denuncia fuerte que tiene Patricia Bullrich, aunque tiene el tema del contrabando de armas a Bolivia, una causa de cual no se habla, que avanza de a poquito y que creo que en marzo va a haber novedades respecto de los que están acusados. Es un trío pesado el que está en pantalla, ¿eh? Gente que se las trae. Lombardi, Dietrich y Bullrich. Bueno, a ver, esto es una caja de Pandora porque recordemos, y lo traigo a Marcelo D'Alessio, que está detenido, que tenía buena relación con Patricia Bullrich, que en una nota que yo le hice, dijo que él sabía de la compra de algunos elementos que se usan en los ríos, algunos barquitos, los digo yo, pero así no lo llamaba él, y que Patricia Bullrich había tenido que ver con eso. Bueno, aparentemente todo esto también se va a agregar a la investigación, porque tiene que ver con manejo espurio de dinero, con la imagen de la inseguridad, para cuidar a los presidentes que venían al G20. Digo que esto es fuerte porque Patricia Bullrich se jactaba de no tener denuncias penales. Bueno, ahora tiene una denuncia penal con datos concretos, con números, con fechas y todo lo que está explicitado en la denuncia del doctor Félix Kraus. En la columna vamos a estar hablando fuertemente de lo que ha ocurrido en materia de comportamiento periodístico por la gira de Alberto Fernández. Lo que ha conseguido ha sido minimizado y es importante lo que ocurrió. Ha habido un ataque constante hasta por el saludo en chino o en tailandés o en lo que fuera, que supuestamente esos medios Alberto Fernández no dominaba y cuál es la obligación de hacerlo. Mucho más interesante es hablar de los potenciales 23.000 millones de dólares que están en juego en la relación de China y la Argentina a favor de la Argentina. Y es muy interesante abrirse al mundo y también el grito de soberanía que implica señalar que un país no puede ser satélite de ningún poderoso, de ninguno, absolutamente de ninguno. Pero aquí, tan acostumbrados a ser satélites y cipayos y vivir como colonia de los Estados Unidos, la clase dirigente, están muy enojados a nombre de los Estados Unidos, donde por supuesto no faltan algunas bestias republicanas que también están enojadísimos por lo que dijo Alberto Fernández con respecto al sentido de libertad de la Argentina, el sentido no colonialista que trata de aplicarse en los dichos por lo menos de Alberto Fernández, ojalá que se dé también en cada uno de los comportamientos. Y llega el tema de la ruta de la seda. La ruta de la seda, a la que adhieren más de 100 países en el mundo, también lo tiene ahora a la República Argentina. Es una manera de acompañar una movida económica realizada por los chinos. ¿Por qué desviarse? ¿Por qué esa ruta no puede pasar por la Argentina? Bueno, vean ustedes todo lo que está sucediendo a partir de lo que nos cuenta Lautaro. Ahí vamos a arrancar analizando, Víctor Hugo, como dice nuestro graf, la doble vara por la ruta de la seda, y arranquemos con otro papelón del diputado Milman que volvió a quedar en offside. Vamos a ver qué puso desde su cuenta de Twitter. Rápidamente en las redes sociales salieron a criticarlo. Dice Gerardo Milman: no al acuerdo chino, es gravísimo que el gobierno sume a la Argentina a la nueva ruta de la seda china. Evitaremos que esto sea aprobado por el Congreso de la Nación y seguiremos trabajando para que nuestro país sea parte de
OCDE. Bueno, aquí sí vemos coherencia de Gerardo Milman con el ala dura de Juntos por el Cambio, que todo lo que se quiera aprobar en el Congreso va a tratar de ser derribado. Y vamos a analizar también a través de una nota gráfica que dio el ex canciller Faurí, cómo fue cambiando de opinión, qué pensaba antes, qué piensa ahora en relación a lo que se está llevando a cabo entre la Argentina y China. Dice: la oposición cuestionó firmemente la adhesión de la nueva ruta de la seda, el proyecto chino a escala mundial. El canciller Faurí cuestionó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de adherir a la iniciativa propuesta por China. En tu columna, Víctor Hugo, seguramente va a haber material del propio ex canciller en audio, pero queríamos mostrar esto a modo de adelanto. ¿Qué decía el 25 de abril del año 2019 la misma persona? El gobierno argentino expresa interés en la ruta de la seda china. El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Faurí, ratificó desde Pekín la importancia que tiene para su país la franja de la ruta que proyecta China tras reunirse con su homólogo de ese país, Víctor Hugo. Y tenemos más también en relación a lo que sucedía durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Pero déjame decir que es muy interesante la posición de Faurí. Faurí es el hombre que lloraba en cámara, porque habían hecho un acuerdo, que era mentira, con el Mercosur y la Unión Europea. Todavía lo estoy viendo a Faurí que lloraba por ese contacto. Lo que hacía él, ridículamente, hablándole por teléfono, no me acuerdo dónde estaba Macri, sé que él lo llamaba desde el lugar de los hechos porque era tan importante, tan significativo para él. Nos iba a cambiar la vida. Después se supo, en palabras hasta del presidente francés, y con mucha rapidez, que aquello era un mamarracho más del gobierno neoliberal y que no habían conseguido absolutamente nada. Pero reaparecen y hablan. Habla Cavallo, habla Melconian, cualesquiera de ellos. Duhovne apareció en estos días y nos faltaba Faurí, el ex canciller, también oponiéndose. De verdad, nosotros a veces recorremos caminos porque si lo pensamos dos veces, ¿qué nos importa? ¿Qué le importa a usted lo que diga Faurí? Un hombre fallido como funcionario, un hombre totalmente entregado a los designios de lo que llamamos el establishment, ese llorón inútil porque habían firmado un acuerdo que le iba a cambiar la vida a la Argentina y no sirvió para nada. Esperemos ahora que sí sirva lo que está haciendo en esta gira Alberto Fernández y que no tenga ninguna razón cada uno de ellos en sus reapariciones. Tenemos algo más, Víctor Hugo, cuando las negociaciones eran entre el gobierno del expresidente Mauricio Macri y China, para seguir repasando esta doble vara que se está dando en este momento en los acuerdos entre el presidente Alberto Fernández y China. ¿Por qué? Esto es del año 2017, del 29 de junio, dice: ¿por qué la nueva ruta de la seda genera grandes chances para la Argentina? El presidente Mauricio Macri participó de la cumbre internacional convocada para lanzar la nueva ruta de la seda, un canal comercial que une Oriente y Occidente con como lo hacían las antiguas caravanas de mercaderes. Es cansador. Vamos a hablar seriamente de la ruta de la seda con Estefi, pero permítame, mantengamos ese título de la Nación, que no es de hace 1000 años, es de hace apenas 4. Es una barbaridad. Estas cosas servirían rotundamente para decirles cualquier disparate que a usted se le ocurra. Cualquier adjetivo negativo va bien para gente que se comporta de esta manera. Ahora el ataque directo al gobierno con lo mismo que ellos elogiaban cuando lo hacía el otro gobierno. De verdad, carecen de vergüenza y de decoro, porque por lo menos podrían revisar si alguien custodiar un poco un patrimonio periodístico que, bueno, ya lo hicieron saltar por los aires, pero alguien debería decir: mirá, ¿qué van a decir? ¿Qué van a señalar de la ruta de la seda? No, y vamos a pegarle. No, pero tenés cuidado, porque mirá lo que dijimos nosotros. Alguien tendría que verlo, porque nosotros podemos verlo y encontrarlo con tanta facilidad. Y esos dentro del diario no les importa nada. Y si no les importa nada, no es hacer gala de un poder que se lleva por encima todo, la inteligencia, el decoro, la honorabilidad mínima que corresponde tener a los periodistas. Ibas a decir algo, Darío. Víctor Hugo, va a estar interesante tu columna, que vas a repasar esto, porque 2 años y 2 meses de gobierno. Y no nos gastemos. Cualquier cosa que haga el gobierno de Alberto Fernández, los medios y la oposición lo van a atacar. Les pregunto a los que nos están mirando, a la mesa, ¿alguna medida, que fueron muchas, que tomó el gobierno de Alberto Fernández, fue destacada por los medios como algo importante? ¿Fue aplaudida? ¿Fue de alguna manera aceptada? No, de ninguna manera. Quedan, mire, 1 año y 8 meses para las PASO de agosto.
Va a seguir así. Creo que el gobierno debe hacer lo que tiene que hacer, comunicar lo que tiene que comunicar, no importándole la oposición, los medios hegemónicos, porque a este gobierno lo eligieron 13 millones de argentinos. 23.000 millones de dólares en inversiones son el potencial que podría llegar a tener por la incorporación de Argentina a esta ruta de la seda. Alrededor de 14.000 millones de dólares tienen que ver con inversiones pendientes que estaban trabadas y se suman a esos 14.000 millones de inversiones pendientes 9.700 millones de dólares que tienen que ver justamente con la incorporación y con el acuerdo de la Argentina a esta nueva ruta. Lo notable, lo increíble y lo doloroso al mismo tiempo es que se ponen en línea con lo peor que tiene en estos momentos los Estados Unidos. Es decir, lo republicano es un desastre. Piensen ustedes que la imagen del republicanismo hoy día es Trump. Pero dentro de los republicanos hay quienes son peores todavía. Y entonces aquí Clarín, Mañeto, Los Aguiar, La Nación, eso que acabamos de ver, se ponen en línea con personajes como este, que se llama Matt Gaetz, joven integrante del republicano, un libertario, un antitodo, particularmente antigobierno de Biden contra el que trabaja activamente cada hora de su vida. Bueno, escuchémoslo. Mr. Speaker, while the Biden administration, the media, and many in Congress beat the drums of war for Ukraine, there is a far more significant threat to our nation accelerating rapidly close to home. Argentina, a critical nation and economy in the Americas, has just lashed itself to the Chinese Communist Party by signing on to the One Belt, One Road initiative. The cost to China was $23.7 billion, a mere fraction of a rounding error when compared to the trillions of dollars our country has spent trying to build democracies out of sand and blood in the Middle East. Decirle que es un sinvergüenza no tiene ninguna fuerza porque el tipo está tan lejos. Todo lo que gastaron en América Latina fue para golpes de Estado. Nunca una verdadera ayuda. Ahora la podrían haber dado. Por supuesto que hay que buscar ayudas en todos lados. China, Rusia, Alemania, Estados Unidos, a todos. Hay que juntar la cabeza a todos en términos positivos. Mire usted el trato que le da Clarín al discurso de este personaje del republicanismo que no ha parado de mentir en una sola de las oraciones que expresó en el Congreso de los Estados Unidos. Repercusiones de la gira de Fernández, estas son. Alertan en Estados Unidos sobre el impacto desestabilizador y la influencia maligna de China y Rusia en América Latina. 2 senadores de cientos republicanos presentaron un proyecto de ley para frenar el avance de estos países en la región. Pero ni Clarín, ni La Nación, ni Matt Gaetz, que a lo mejor no era senador en ese momento, tenían algo para decir cuando los gobiernos de derecha sí se aliaban con China, en este caso. Vayamos otra vez al título de La Nación, porque es muy impactante que ellos sean capaces de ignorar lo que en su momento han dicho. ¿Por qué la nueva ruta de la seda genera grandes chances para la Argentina? El presidente Macri participó de la cumbre internacional convocada para lanzar la nueva ruta de la seda, un canal comercial que une Oriente y Occidente, como lo hacían las antiguas caravanas de mercaderes. Le pone un poquito de historia, de nostalgia, incluso a lo que está diciendo en junio del 2017, pero en febrero del 2022 no vale, no sirve. Entonces hay que buscar las reacciones en Estados Unidos de cualquier personaje, cualquier tipejo de ese republicano que ha caído a lo más bajo en la vida republicana del mundo entero, no solamente de los Estados Unidos. Bueno, contra esto hay que jugar, porque lamentablemente ellos tienen sus seguidores, por supuesto, los del mentime que me gusta. No me importa que me mientas, vos mentime, dame elementos para poder en la conversación, en la cena, volver locos a otro diciendo, ¿viste cómo está Estados Unidos? ¿Vos viste cómo están de enojados con esto de la ruta de la seda? Es que es una vergüenza, una barbaridad. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con China? ¿Vos sabés la historia de los derechos humanos de China? Lo que ha cantado Patricia Bullrich. No, le dice otro. A lo mejor quería hablar de Guantánamo, que es Estados Unidos, no era precisamente China. ¿Qué va a hablar de derechos humanos Estados Unidos? ¿Cuál es la primera palabra que puedo decir? La primera palabra, el piedra
que puede tirar los Estados Unidos. Por supuesto que China tiene una historia horrenda que ha trascendido en el mundo en cuanto a los derechos humanos. Nos apartamos de todos los que traicionan los derechos humanos o tratamos de convivir en lo que nos convenga y en lo posible, porque otro remedio no hay para las economías de estos países. Pero ellos juegan con que Estados Unidos es buenísimo, es fantástico Estados Unidos. Y ese senador republicano dice que han gastado billones de dólares. ¿En qué? En la Argentina o en América Latina. Siempre para llevarse muchísimo más de lo que ponen, pero muchísimo más. Y siempre, cuando fue necesario, muchísimo dinero en contante y efectivo para dar los golpes de Estado que asolaron en América Latina y que ahora ya no tienen razón de ser, porque ¿para qué un golpe de Estado? Si tenemos a Clarín y Nación adentro, junto con la Embajada de los Estados Unidos, y ellos son los que dominan todo. Recién mostrabas la cobertura de algo de junio del 2017. Viajemos a mayo del 2017 y recordemos algo que mostramos la semana pasada de cómo era la cobertura mediática en relación a la gira del expresidente Mauricio Macri. 16 de mayo del año 2017, gestos en China. Macri saludó en mandarín y recibió una tarjeta de un poderoso empresario. 2 perlitas de la gira asiática del presidente que busca inversiones para la Argentina. Esto era lo que estaba cosechando el expresidente Mauricio Macri en 2017. La palabra canalla es demasiado fuerte. No digamos que son unos canallas. Nada más pensémoslo para adentro. Porque es un horror. Suena mal tenerles que decir las cosas que se merecen. Es muy duro. Es duro para quien está asistiendo en estos momentos a nuestro trabajo periodístico. Pero también es un desafío permanente encontrar cuál es el lenguaje con el que podamos acordar para señalar tanta maldad como la que tienen. Tan deliberado cada uno de sus roles, yendo contra, no un gobierno, contra un país, porque todo lo que no le salga bien al gobierno le va mal al país y el país está en una situación, como toda América Latina y buena parte del mundo, de desesperación, con millones y millones de pobres y con niños que no tienen para comer, que no tienen para vestirse, que no tienen nada. Y entonces ellos juegan a que además un gobierno que va a preocuparse y que ya se preocupa por los que menos tienen, sea sustituido por uno que cuando tuvo su oportunidad no hizo otra cosa que castigar duramente a esos sectores medios y a los más vulnerables. Vamos a escuchar a Axel Kicillof hablando de todos estos temas. A veces, viste, los que nos acusan a nosotros de ideológicos y de antiguos en las concepciones, todavía viven en la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que un país como Argentina lo que plantea es que tiene que desarrollar y hacer más robustas las relaciones que le generan beneficios y provechos mutuos. Volveremos sobre este tema, sobre cómo se prenden fuego a sí mismos en su credibilidad. Pero también es cierto, qué manifestación de poder. Porque usted se anima a mentir, está en la mesa con su familia, con sus amigos, se anima a decir algo que es una mentira y que va a perjudicarlos a todos. Hay retorno de eso en la vida cotidiana, en la vida nuestra como personas. Y esta gente permanentemente tiene retorno de las peores mentiras que tanto envilecen la vida de todos. Hablando de incendios, es tremendo lo que pasa en la provincia de Corrientes. De allí informamos con Marcelo Burchiski. Muy buenas tardes, Marcelo. Es un verdadero placer saludarte, Víctor Hugo. Yo estoy en la ciudad de Mercedes, en el centro de la provincia de Corrientes. Estoy esperando al señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que vino hace minutos nada más a esta ciudad para traer 200 millones de pesos de ayuda para los productores primarios. Pero no son productores primarios que tienen ganadería y agricultura a gran escala, son familias que no aparecen en los números macro del INDEC, no son familias que aparecen en las cuentas de banco, no son familias que aparecen en las cuentas que aparecen como exportadores o como grandes ojeros, son familias que tienen 20, 30 cabezas de vaca, que plantan para poder subsistir, que tienen huertas y que viven de la venta de la selga, de la lechuga, del tomate que cultivan en su casa. Esas personas van a recibir en mano 200 millones de pesos, Víctor Hugo, para que puedan subsistir. ¿Y sabés qué?
acá hay un problema más grave todavía, porque el fuego arrasó con los campos, arrasó con las reservas ecológicas, arrasó con la agricultura, pero también quemó las redes de electricidad y por eso hay muchísimas familias, miles de familias correntinas que no tienen luz y tampoco tienen agua, Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque al no haber electricidad en el interior de la provincia de Corrientes, no pueden hacer funcionar las bombas de agua. Hay una sequía terrible y las bombas de agua son la única opción para las familias. ¿Y sabés qué hacen? Te voy a mostrar cómo la comunidad de la ciudad de Mercedes se compromete para ayudar a las familias. Fíjate, estos son vecinos que se reúnen en la plaza de la ciudad de Mercedes para juntar agua. Para darle a los vecinos que no tienen agua. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Marcelo Burchiski, soy de AC5N. Ustedes están juntando agua para los vecinos. Así es. ¿Cuántas familias son las que necesitan agua hoy en la ciudad de Corrientes? Y mira, afectadas son muchísimas familias. De hecho, nosotros somos un grupo de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, y lo que estamos haciendo, junto con todas las religiones de acá de Mercedes, es juntar agua para los necesitados. Es mucha el agua que se está recaudando y que ellos... Los vecinos vienen hasta acá, traen la botella de agua de su casa para que ustedes la distribuyan junto con las demás instituciones y esto es importantísimo. Sí, nosotros hacemos un llamado a la solidaridad acá de Mercedes y el agua es la que usamos en la casa, no tenés que comprar agua mineral. Cargan la botellita y nos traen. Y así, bueno, estamos llevando a los distintos ¿Cuántos parajes. litros de agua juntan por día aproximadamente? Y aproximadamente está juntando entre 1.000 a 1.500 litros de agua por día. 1.500 litros de agua por día, Víctor Hugo, es la ayuda que están dando los vecinos de la ciudad de Mercedes a las familias rurales. Hay 335.000 hectáreas de tierras quemadas en esta provincia que sigue incendiándose principalmente en el norte, en las ciudades de Concepción del Yaguareté, Corá, Loreto y Caacatí. La situación es gravísima y el Estado Nacional está presente. Pero el informe es excelente, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo Burchiski, desde Mercedes, en la provincia de Corrientes. Y ahora Nicolás Munafó, ¿desde dónde? Víctor Hugo, buenas tardes. Desde el Obelisco porteño, en este caso, donde los manifestantes se están acercando a la Plaza de Mayo. Estamos hablando de esta movilización que comenzó hoy a la tarde y que precisamente, bueno, un grupo importante de manifestantes, sobre todo de organizaciones sociales, se reunieron aquí en el Obelisco y ahora ya están, bueno, por Diagonal Norte hacia la Plaza de Mayo, donde va a ser el acto central en un ratito nada más. Ya las últimas columnas entonces están pasando por Diagonal Norte, llegando entonces al epicentro del acto. Para aquellos automovilistas, tengan en cuenta que en cualquier momento nada más la 9 de julio ya va a estar habilitada. Estuvo cortada desde las 3 de la tarde aproximadamente. Ya es la imagen de las últimas personas que están caminando entonces hacia la playa, reiteramos, por Diagonal Norte, lo que en concurrencia entonces en los próximos minutos la avenida 9 de julio va a quedar liberada para el tránsito, para aquellos automovilistas entonces que quieran comenzar a tomar la avenida a esta hora de la tarde. Vamos a hacer algo para matizar en la información que nos acerca a noticias que por lo general no son las que uno quisiera escuchar. Ese incendio de Corrientes resulta pavoroso, el dolor de esa gente, y nosotros estamos muy a distancia, por eso es que nos importa muchísimo ese informe que hacía recién Marcelo Burchiski. Y mientras tanto, todo lo que tenemos que informar sobre las marchas y todo lo que se está dando en estos momentos en la gran discusión del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Estas son imágenes de Senegal, campeón de África. Una fiesta descomunal, maravillosa. 2 millones de personas esperaron a los jugadores en este país que tiene el tamaño de Uruguay, pero en el que vive 5 o 6 veces más de la población que vive en Uruguay. Allí en el Cuerno de África, bien en el Cuerno de África,
con un río que le da nombre a todo el país, el río Senegal, justamente. Mire lo que es esta imagen, la enorme felicidad de quienes por primera vez se convirtieron en campeones de fútbol, nunca lo habían sido, alrededor de un fabuloso jugador, el Messi de ellos, que se llama Sadio Mané. Con ese jugador como estrella, como estandarte, consiguieron ganar ante Egipto, un habitual ganador de las Copas Africanas, la final en una definición por penales. Fue impresionante, extraordinario lo que sucedió a partir de ese momento. Y simpáticos, morenos, senegaleses que viven en la Argentina, también se lanzaron al festejo en medio de la simpatía generalizada de quienes veían en esa manifestación al propio pueblo senegalés. Mire lo que es esta marcha, esta manera de andar por la ciudad, de saludar a sus campeones. Hay imágenes también en la Argentina, vamos a cotejarlas con esto que estamos apreciando en este momento en Senegal, en Río Negro, por ejemplo, senegaleses en Argentina, en esa provincia de Río Negro, que nos da malas noticias por el lado de la República de Lewis, pero que también puede aportarnos esta cuota de simpatía de quienes allí instalados se largan a las calles para celebrar el triunfo de su amado país, de su extrañado país. Esta es la alegría de Senegal en la Argentina, después de esta victoria excepcional de una gran campaña realizada por este pequeño, territorialmente hablando, país muy habitado y con muchísimos jugadores de fútbol importantes distribuidos por el mundo, que ahora son los que le dan el respaldo necesario como para encontrar una victoria que para ellos, dada la cantidad de países que compiten, además le diría que es más que ser campeón de América, porque es un torneo todavía más complejo. Y ahí está una celebración interminable, una alegría que es aliviadora de tantos problemas como los que seguramente tiene este país, que fue colonia francesa, que ahora saluda a su deporte preferido a través fundamentalmente de un jugador que no solamente es un formidable artista, sino también un hombre que piensa. Su nombre es Sadio, pero podría ser Sabio Mané. ¿Por qué querría 10 Ferrari, 20 relojes de diamantes o 2 aviones? ¿Qué harán estos objetos por mí y por el mundo? Sobreviví momentos duros, jugué al fútbol descalzo, no tuve educación y muchas otras cosas. Pero hoy puedo ayudar a mi gente, dice este jugador del Liverpool y de la selección de Senegal. Construí escuelas, un estadio, brindamos ropa, zapatos, alimentos para personas que se encuentran en extrema pobreza. No necesito mostrar autos de lujo, casas de lujo, viajes e incluso aviones. Prefiero que mi gente reciba un poco de lo que la vida me ha dado. Dan ganas de quererlo mucho, de darle un abrazo para reconciliarse con la vida. Es millonario y no lo sabe o no lo quiere saber, porque hay otras cosas que no dice. Él va con euros todos los meses o los manda, lo recibe gente que está organizada para asistir a la gente de su pueblo. Y fue tan dramática la definición, por eso la alegría de la gente, porque durante el partido, que terminó 0-0 y que hubo largue, hubo un penal y lo pateó Mané y lo atajó el arquero de Egipto. Y el último penal, el decisivo, que había que hacerlo para ganar, ¿quién lo pateó? Mané. Y lo hizo y hay la alegría y salió corriendo y salió a saludar a todo el público que lo estaba esperando, pero pensaba para mí qué alegrías que da el fútbol, ¿no? A veces gente que ha nacido para perder toda la vida solo se siente ganadora cuando tiene una copa, en este caso la Copa de África. Y lo que tenemos que repasar ahora tiene que ver con datos de la industria y de la construcción. Sabemos que durante el año pasado, 2021, la actividad económica tuvo un rebote bastante importante, en torno del 10%. Se recuperó lo que se había perdido durante la pandemia. ¿Qué es lo que conocimos hoy en función de los datos del INDEC, lo que difundió el organismo de estadísticas? Dos sectores que son realmente muy importantes. Por un lado la industria y por otro lado la construcción. ¿Qué pasó el año pasado? Tuvieron un desempeño realmente muy bueno. Ahí lo vamos a ver en pantalla. La construcción creció
30,8%, casi 31% respecto de 2020, o sea, esto creció el año pasado. En el caso de la industria creció diciembre contra diciembre 10,1%, pero si miramos en el acumulado, llegó casi al 16% más de actividad que durante 2020. Incluso nos tenemos que ir bastante más atrás para ver la actividad industrial a los niveles que tocó 2021. Está por encima, un poquito por encima de 2018 incluso. ¿Qué quiere decir esto? Que las distintas decisiones de política económica lograron sostener dos actividades que son realmente muy importantes y que generan muchos puestos de trabajo, ¿no? Sabemos, en el caso de la industria, son de los puestos de trabajo con más calidad, con mejores condiciones laborales. En el caso de la construcción, lo que genera sobre todo es mucho más ingreso justamente en la pirámide de ingresos. Así que estas son dos buenas noticias. Por supuesto que lo esperable en términos sociales es que esto se sostenga. Un aporte notable ha significado para la economía el haber mantenido por todo lo alto el acompañamiento de las industrias, de las pymes, de toda la actividad, y este es un reflejo excepcional. Parece mentira, el año pasado la balanza de lo que se compra y lo que se vende dio 15.000 millones a favor de la Argentina, y mucho de ello manufacturado, 2/3 de lo que salió del país. Se ha hecho una campaña muy, pero muy interesante. Piensen ustedes que en 2018, cuando el gobierno neoliberal había recibido lo que podríamos definir como un estado de bienestar, que ellos mismos describían de esa forma cuando se presentaban en Davos en el 2016, con todo eso hicieron un país ruinoso. Ahora, en pandemia, se ha conseguido superar ampliamente aquellas marcas del 2017, 2018, como acaba de decir Estefi. Un gran aporte. Y hablando de aportantes, el doctor Darío Villarroel. Víctor Hugo, una novedad importante en el tema de aportantes truchos. ¿Cuántos programas hicimos en aquel momento, 2017? Todos C5N, estábamos en el diario. La gran investigación de Juana Morín, que logró dar con personas humildes que aparecían en listados aportando dinero para la campaña de Juntos por el Cambio. Esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Estaba ahí Graciela Ocaña como candidata en aquel momento, fue la cara visible, María Eugenia Vidal. Trataron por todos los medios de ocultarlo. Claro, estaban de fiesta en el 2017, era todo bueno para ellos. Los medios hegemónicos no hablaron nunca del tema y la causa cayó en Comodoro Pi. ¿Y qué pasó en Comodoro Pi? La desguazaron. Prácticamente no quisieron trabajar. Le cayó a Sebastián Casanelo, que citó a esos aportantes que ratificaron que nunca habían aportado dinero y que realmente los datos de ellos estaban allí. Fueron un montón a declarar a Comodoro Pi. Y cuando avanzaba Casanelo en la causa, ¿qué pasó? Apareció la Cámara Federal con un señor que era el presidente, que se llama Martín Irursun. Y me consta, porque en aquel momento observé y averigué lo que pasaba, que la idea era que no pase nada. Mandémoslo a la provincia, porque en la provincia no va a pasar nada. Mandémoslo a La Plata. Y la mandaron a La Plata. ¿Y quién no se opuso para que la manden a La Plata? Por esto que no hubo el lawfare, ¿vio que se dice? El fiscal Carlos Stornelli, que era el que estaba obedeciendo las órdenes de Martín Irursun. Víctor Hugo va a adivinar siempre, ¿eh? Es una cosa de loco. Bueno, todo se está aclarando. A ver, la causa fue a la justicia de La Plata. Hay un juez electoral que se llama Alejo Ramos Padilla, que lleva un año, va a cumplir en marzo. Tuvo las elecciones de por medio, o sea, tiene laburo. Y cuando llegó al juzgado, agarró la causa de los aportantes y dijo, a ver, ¿qué hay acá? ¿Y qué había? Absolutamente nada. Ningún juez de los subrogantes había hecho nada con esa causa donde se investiga dinero aportado en forma clandestina y por gente que no es la que lo aportó. 1.400 aportantes, truchos, con millones de pesos aportados a la campaña. ¿Qué hizo ahora? Un balance de todo eso. ¿Y qué resolvió Alejo Ramos Padilla? Esto no se puede acreditar como algo legal, por lo cual ahora se va a investigar a Juntos por el Cambio, desde María Eugenia Vidal para abajo, por aquellos aportes truchos, aprovechando la pobre inocencia de la gente que le robaron los datos, los hicieron aportar y eran gente titulares de planes sociales. No tuvieron vergüenza. Con toda la autoridad que le cabe, Juana Morín
esta noche seguramente va a ampliar este tema. Juan fue quien presentó al conocimiento de la ciudadanía en la Argentina la historia de los aportantes truchos. Lo hizo con tal rigor profesional como todo lo que hace Juan, que hoy, cuando se ponga a hablar seguramente de los aportantes truchos, vamos a estar más que atentos por todo lo que puede agregar. Muy doloroso, Víctor Hugo, porque el juez Sebastián Casanelo me decía que él citaba gente y que eran de barrios humildes y no podían venir. Le decían, señor juez, no tengo plata. Es más, a algunos se les facilitó dinero para que puedan ir a declarar y dar testimonio de que los habían estafado. Volvemos a Pablo Messina. Hola, Víctor Hugo, buenas tardes. Bueno, se ha llenado finalmente la plaza por todas las organizaciones sociales, por supuesto, y políticas que se han congregado aquí hoy en la plaza, en esta marcha para repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en medio de columnas muy importantes del Partido Obrero, del Pueblo Obrero, del Nuevo Más, que han ingresado y siguen haciéndolo hacia la plaza por Diagonal Sur, que está aquí a mi vista, también por Avenida de Mayo. Todavía veo 2 o 3 cuadras hacia el fondo, una movilización realmente muy, pero muy importante, y también lo hacen por Avenida Rivadavia. Esta convocatoria estaba prevista para las 18, se retrasó un poco, pero la llegada de las columnas principales que anteriormente habíamos mostrado, que venían avanzando por 9 de julio finalmente, por las avenidas importantes, se han dado cita, están llegando aquí y van avanzando hacia el frente. El escenario está puesto para los oradores principales entre la Casa de Gobierno y la Pirámide de Mayo. De espaldas a la Casa de Gobierno, con un gran cartel, con una gran bandera donde dice no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y todas las organizaciones sociales y políticas y sindicales finalmente están congregándose, que esto es una multitud realmente. Van ocupando de a poco, de manera notable, los lugares que quedan en la Plaza de Mayo, mientras siguen ingresando por Avenida de Mayo, y todavía desde aquí también puedo divisar. Nosotros estamos ubicados, para que se den una idea, entre lo que sería la Catedral y el Cabildo. Desde acá puedo divisar también, en este mar de banderas y de personas, la columna que todavía siguen ingresando por Diagonal, y mucho todavía que resta por entrar a través de Avenida de Mayo. El sonido está ubicado tanto sea en el escenario principal frente a Casa de Gobierno, también delante de la Pirámide de Mayo, y también hay otras columnas de sonido que se han preparado aquí sobre Bolívar para aquellos que quizás no puedan llegar a ingresar totalmente y que puedan seguir el acto desde los laterales, como pueden ser Rivadavia, Diagonal y también Avenida de Mayo. Importante convocatoria realizada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y organizaciones sociales, donde se va llenando de a poco la plaza y en un rato tendrá que comenzar el acto. Quería señalar que los vendedores de gaseosas, por ejemplo, nos dan una idea de la enorme cantidad de gente que hay. Están bastante apretados. Había uno que le costaba caminar, ahora pasaron 2 o 3 algo más cómodos porque se abrieron allí. Hay mucha gente. Es impactante la cantidad de gente que, como bien dice Pablo Messina, se ha reunido. Vean ustedes que están muy cerca uno de otro. Normalmente en las marchas ocurre, cuando no va tanta gente, que hay una cuestión de acuerdo generalizado para plantarse con distancia para que parezcan más. Aquí no hay ninguna necesidad, aquí es impresionante de verdad la respuesta que se ha dado de muchísima gente que va allí porque no quiere el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Independientemente de si tienen razón o no, es una voz muy potente la que están expresando en este momento, sin ninguna duda. Volvemos, Pablo, en cualquier momento por allí, porque además veo que es una manifestación que tiene que ver con gente, es decir, no hay presencias políticas muy significativas, por lo menos en esto que estamos mostrando y compartiendo con ustedes. Ahora, Lautaro Maislin. Víctor Hugo, ayer nos preguntábamos en qué anda el expresidente Mauricio Macri y pudimos escuchar a través de Miguel Ángel Pichetto, que está haciendo muy buenos análisis de la realidad, está interpretando la realidad. Eso fue como modo de anticipo. Ahora habló Mauricio Macri, dijo lo siguiente, Víctor Hugo, y hemos titulado de la reposera al segundo tiempo. ¿Por qué? Porque ya empieza a hablar
de 2023. Esto dice La Política Online. Ahora Macri dice que si mide, se presenta para presidente. En el PRO dicen que empezó a subir en las encuestas y que tiene sed de revancha y reivindicación. Otros le sugieren que siga como expresidente. Esto es lo que se dice en el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri, que seguramente con estas interpretaciones de la realidad que está haciendo, según Miguel Ángel Pichetto, las encuestas forman parte de estos análisis que está haciendo. Víctor Hugo, Macri quiere volver a ser presidente. Lo ha dicho en el círculo íntimo. Macri trabaja para ser presidente. Lo digo porque también del otro lado acusan recibo. ¿Quiénes serán los candidatos del oficialismo y la oposición? ¿Será Macri otra vez? Macri trabaja, aunque le digan no, vos quedate como expresidente. Macri quiere ser presidente otra vez de los argentinos. Hay algo que se dio ayer en Radio Mitre, donde habló Lorenzetti. Lorenzetti ha sido acusado de ser un mafioso ladrón del PAMI por Clarín. Y es justamente en Clarín, porque le pertenezco, señor, me haga usted lo que me haga, que Lorenzetti habló. ¿Para qué? Para negar el lawfare. Claro, si él es parte del lawfare. Y van y le preguntan, ¿usted cree que existe el lawfare? Y él dice, no, de ninguna manera. Sería como reconocer su participación. No hay lawfare si no está también acompañando la Corte Suprema de Justicia. Hoy un par de personas que saben de lo que hablan en materia de justicia dieron por tierra con esta aparición tan pobre, canallesca de Lorenzetti, porque él mismo se condena al rechazo cuando va a hablar en el grupo mediático que lo acusó de ser un corrupto, un bandido, con una historia nefasta en Rafaela, pero además con otra historia local en el manejo de los dineros de la justicia, que deberían por lo menos darle un poco de contención para no comportarse como un hombre tan débil. Y dice que él no acepta presiones, ni él ni los demás integrantes de la Corte aceptan presiones. Depende de quién. Por supuesto, de la gente que fue el otro día a reclamar probablemente no, pero de la presión de estos poderes mafiosos que lo dominan, que lo tienen atrapado, que lo convirtieron en un rehén, sí, que es muy respetuoso. Pero mejor lo dicen a su manera, por ejemplo, el juez Canicova Corral y el ex juez Freiler. ¿Qué quiere decir Lorenzetti? ¿Por qué dice que no existió el lawfare? Bueno, porque eso lo involucraría a él, supongo yo. Te preguntan, así, Bonadío murió, pero si le preguntáramos hoy si él cree que existe el lawfare, ¿qué diría? Que no. Y hay otros más que han actuado, que actúan, y que por supuesto no lo van a decir. Nunca van a obtener una prueba de confesión. Es claro, él fue una de las cabezas que se sumaron y de los soldados, digamos, de este batallón de Interloper. Y dentro del Poder Judicial la posición de Lorenzetti fue clara. Muchos le atribuyen, y hay un libro donde le atribuyen la verdadera autoría al doctor Lorenzetti de aquello que se dio en llamar la doctrina Irurzun, donde Irurzun sería el dueño del copyright, pero que la verdadera idea habría bajado del mismo Lorenzetti. Y recordemos a la audiencia, por esa doctrina donde se legisló modificando en contra de las personas el código de ciertas personas, el código de procedimientos, en donde se permitió a través de eso mantener las prisiones preventivas, aun cuando el código así no lo prevé. Siempre se supo que efectivamente lo de Irurzun viene desde Lorenzetti, que fue la manera de, en todos estos años, intentar ser nuevamente bien visto por Clarín. Más que bien visto, porque es imposible verlo bien después de Clarín acusarlo de corrupto, de mafioso y de todo lo que derivaba de aquello de diciembre del 2013, pero por lo menos que no volvieran a atacarlo. Porque un título de Clarín, una página de 300 canales además que se suman a esa página, a él lo dañó muchísimo. Hubo años en los que ni apareció. Perdió la presidencia de la Corte Suprema, lo castigó de todas las maneras Manieto, porque no olvida y porque siempre está en pleno ataque. Los somete, los inutiliza, y esto es lo que ha hecho con Lorenzetti. Por eso lo que dicen tanto Canicova Corral
como el doctor Freiler, es verdad, doctor Freiler lo padeció en carne propia. A Freiler lo echan de la justicia, lo sacan como juez, tuvo la hidalguía de mantenerse hasta el último momento como juez, cuando si renunciaba en estos momentos tendría derecho. Lo pudo haber llevado así el tema. Podría tener una excelente jubilación. ¿De cuánto más o menos, Darío Freiler? Y 800.000 pesos. 800.000 pesos. Dijo que no, sabiendo que lo querían echar. ¿Y cómo lo echaron? Con Lorenzetti reteniendo al senador que tenía que participar de una votación en la que iban a juzgar a Freiler. No a las 10 de la mañana, sino a las 6 de la tarde. Corrieron todo para las 10 de la mañana, mientras Lorenzetti tenía secuestrado a un senador de la Nación. Todo eso lo hizo el pobre personaje que es Lorenzetti para ver si podía amigarse con Clarín. Nunca lo va a conseguir. Siempre va a tener esa espada de Damocles, esa amenaza pendiendo sobre él. Y siempre será nada más que el pobre servil que es y que ahora reapareció para decir que el Lofer no. Lofer, la verdad, no existe, dice Lorenzetti. Ahora, apareció en mal momento porque abrió una puerta. Ya apareció Eduardo Freiler, víctima del Lofer, el doctor Canicova Corral, a quien Ricardo Lorenzetti le pidió la renuncia. Esto lo ratificó Canicova Corral, le dijo al presidente Macri le interesa su renuncia, como le pidió a Norberto Yarvide, que sí renunció. Apareció Rodolfo Tairade, hombre del Congreso, diciendo que ya hay una comisión del Congreso que dijo que hubo lawfare, porque la Judeco, que también manejaba la Corte, estableció la persecución y el armado de causas. Y también apareció hoy José Ubeira, que estuvo afuera, y le dijo algo así como, bueno, algunos decían que la Tierra era plana. Siempre el doctor Ubeira con sus clases, definiciones que hace para graficar una situación. Y van a seguir hablando, porque un día, Víctor Hugo, con tiempo, vamos a armar por qué hubo lawfare en la Argentina y vamos a mostrar causa por causa todos los casos que no se resolvieron. Claro, no nos van a alcanzar ni la hora y cuarto que tenemos para hablar nosotros, ni la editorial de Víctor Hugo, ni 24 horas, ni un mes, ni 4 años. Fueron 4 años de lawfare en la Argentina y todavía no terminó. Estos personajes creen que ni siquiera van a morir. Es decir, se sienten dueños absolutamente de todo. Bueno, a las 7:30 de la tarde hay una conferencia de Jorge Rashid, el médico que diría la gente de Mañeto es anti-Pfizer. Cualquier cosa le tiraron. Pobre. Porque estaban enojados. ¿Cómo va a ir un médico de la trayectoria de Rashid, con una historia personal para el aplauso? ¿Cómo va a ir a participar de una marcha por la soberanía contra la República de Lewis, contra su lago escondido? Que parece mentira. Mira el nombre que tenía desde siempre el lago, escondido. Ahora sí que lo escondieron definitivamente. Lewis, amo de una región de la Argentina que excede ampliamente lo que le corresponde, porque ya no se trata tan solo de que tenga 13.000 hectáreas de campos, de los tiempos en los cuales la Argentina se regaló muchísimo. Llegó a tener 16 millones de hectáreas, si mal no recuerdo, la Argentina en manos extranjeras. 16 millones de hectáreas, no es poca cosa, ¿eh? Es un porcentaje muy alto. ¿Cuántas hectáreas habrá en la Argentina? ¿200 millones? Ponele. Más o menos podríamos decir, espero no estar señalando algo. No, estoy bastante rumbeado sobre eso. O sea, tenía la Argentina en manos extranjeras como las de este señor. Creo que eso ahora ha disminuido, espero. Pero que se queden con todos esos terrenos comprados. Usted sabe lo que tiene Benetton, 1 millón de hectáreas más o menos. Tierras que tienen que ver con los mapuche, que tienen que ver con las desgraciadas circunstancias por las cuales desde Buenos Aires los medios de comunicación y los gobiernos neoliberales están siempre atacando a los mapuches, de los cuales Patricia Bullrich en su momento inventó que tenían ayuda de la reina de Inglaterra, más o menos, venía ayuda inglesa, estaban supermillonarios de la ayuda que recibían los mapuches. Bueno, es para defender siempre a este tipo de gente que se adueñan del país, pero son de ellos, porque hay un país por afuera del país de toda la gente. Es un país, una nacionalidad que tiene que ver con los financieros y con los intereses económicos. Vamos a hacer la pausa antes de la columna. Saludanos.
porque decís vos siempre que no nos saludás. Pero por supuesto era lo que iba a hacer aquí seguido, perfecto. Doc. Lo hice acordar, porque usted dice, no los saludo. Muchas gracias, Darío, como siempre. De nada. Y bravísimo Lautaro, pero como no estaba Steffi, me faltaba alguien para saludar y agradecer. Y por supuesto ustedes también están invitados para la columna. Anabela Sánchez, una genia, con Julián Capazo, otro, y con Federico Ferro, tienen todo muy armado. Yo ahora voy, me siento allí y con todo lo que hablamos desde las 3 de la tarde, en realidad desde la mañana, armamos nuestra columna para ver si podemos hacer algo que resulte entretenido e ilustrativo. Vamos a intentarlo, ya venimos. Bloquear al mundo es el intento de aquellos anti-todos, por ejemplo, los antivacunas. Camioneros pueden ser en los Estados Unidos y Canadá, ahí en la frontera, ya directamente en Ottawa, haciendo sonar sus bocinas durante días y días. Han enloquecido a la gente con un espíritu que es lo que vamos a tener en esta observación que pretendemos hacer del mundo para encuadrar todo lo que después hablamos con ustedes sobre la Argentina. Una derechización que a esta altura ya es insoportable, pero que no hay más remedio que sobrellevar, que refutar y que enfrentar en lo local, pero también en la mención de todo lo que internacionalmente recogemos de lo que sucede. Mire usted lo que son los camiones bloqueándolo todo en esa frontera de Estados Unidos y Canadá, y lo que es la ciudad de Ottawa, también teniendo que lidiar con este ataque tremendo de una derecha nazi, y si no es nazi, muy de derecha, y la diferencia con lo nazi es muy poca, como vamos a ver a lo largo de la columna. Mire este tuit de Justin Trudeau, el presidente de Canadá, sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Hay una cierta impotencia, podría decirse. Los canadienses tienen derecho a protestar, a estar en desacuerdo. Siempre protegeremos ese derecho, pero seamos claros, no tienen derecho a bloquear nuestra economía, ni nuestra democracia, ni la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Tienen que parar. Mire cómo lo dice el intendente de la ciudad de Ottawa. And we're in the midst of a serious emergency, the most serious emergency our city has ever faced. Seniors who can't get out to get their groceries, people with young children who can't get to sleep. We have a serious emergency where we have to put all options on the table, and that may include some violence. We want to minimize that. Cuando decimos neonazi no es por descalificarlos, es porque es absolutamente cierto, y esto está pasando en todo el mundo, por supuesto, también en la Argentina. Estos comportamientos no pueden merecer otra lectura, y hay quienes directamente se presentan como tales. Mire lo que pasa en estos momentos ahí en Canadá, justamente. Leamos esta noticia juntos. Neonazis y Canon. La protesta de camioneros antivacunas en Canadá está coordinada por extremistas. El llamado convoy de la libertad, porque enseguida van con la palabra libertad, de alguna manera la tienen que llamar. Todo eso que bloquea Ottawa fue una idea de un reconocido teórico de la conspiración neonazi en el mundo. Bueno, también se da en los Estados Unidos. Mire lo que es este video que compartimos con ustedes. All week, Rachel and her team have been covering the despicable pattern of neo-Nazis across the country, feeling emboldened and gathering outside hospitals and on freeway overpasses, even phoning in bomb threats to historically black colleges and universities. We're going to have an update tonight on the neo-Nazis that gathered last weekend in the Orlando area. At one point during their demonstration, a young Jewish man, a college student in the area, confronted the neo-Nazis. He wanted to let them know that their hate had no place there. They subsequently surrounded his car, hurled anti-Semitic slurs, and spat on him. Que esto hay que saberlo. Por supuesto, siempre van con su antisemitismo a cuestas. Aquí, donde la cúpula que dirige a los judíos, estoy hablando de la DAIA, juega un rol muy servil hacia la derecha política, que es la que finalmente termina con este tipo de comportamiento. Ya ocurre en Florida, en muchos lugares de los Estados Unidos y de Europa. Reportan varias manifestaciones antisemitas en Orlando. Los videos que se difundieron en las redes sociales mostraron al grupo ondeando banderas nazis, saludando y gritando a los autos que pasaban cerca de la Lafayette Trail y Wait for Lakes Parkway. El sábado también se vio a los manifestantes involucrarse en al menos una pelea de las que nosotros tratamos de ofrecer algo que nos ayude a pensar y a entender cómo viene el mundo, porque esto
sucede en un lugarcito de los Estados Unidos, no. Ahora, en donde pongamos la mirada, mire, Nueva York, por ejemplo, también allí aparecen, en la ciudad habitada por más diferentes sectores sociales, raciales, etcétera, en el mundo entero. Mire lo que pasa en la ciudad de Nueva York. Estos son solidarios, grupos solidarios con los camioneros de Ottawa, con los antivacunas, con todo lo que les permita en este tiempo en el cual se viven dramas económicos y sociales después de la pandemia tremendas, aprovechar esos dramas y hacer valer este sentimiento de negar absolutamente todo y llevarse por delante la ilusión de tener un mundo un poquitito mejor. Para colmo, lo hacen en un tiempo de una gran angustia social. Vamos a ir de estos personajes a lo que pasa en Estados Unidos, el drama de las viviendas, parecido también en algún sentido a lo que pasa en la expulsiva ciudad de Buenos Aires. Estados Unidos se enfrenta a una crisis de vivienda. Estos son informes patéticos en cuanto al contenido ofrecido por el Departamento de Vivienda, que considera que se debe a la creciente demanda que genera a su vez altos precios, sumado a los sueldos bajos, que son otra parte del problema, en un país donde 20 millones de personas decidieron abandonar el trabajo, porque ya no tenía sentido trabajar por el escasísimo salario, por el escasísimo salario que tienen en estos momentos. Es una verdadera tristeza. Mire, vamos a compartir con ustedes esta imagen de la capital de los Estados Unidos, no de un pueblito perdido. Así se vive en las veredas de Washington. Esto es capitalismo a ultranza y tremendamente negativo, sobre todo después de la pandemia. Esta es una realidad en la ciudad de Washington. Por esta angustia y preocupación de los ciudadanos norteamericanos, en donde uno ponga la mirada, es posiblemente que Biden hasta piensa en la guerra para ver si puede salvar su gobierno de la severa derrota que va a tener a fin de año en las elecciones de medio término. Y esto lo digo no desde un conocimiento de encuestador, sino tomando la síntesis de las informaciones creíbles que proceden desde los Estados Unidos. Mire lo que dice Biden. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will. I promise you, we'll be able to do it. I know that he's in a position now to be able to invade. He has the capacity to do that. What he's going to do, I don't know, and I don't think anybody knows but him. Lamentablemente, este hombre está deseando que Rusia invada. Quiere entrar en una conflagración, porque lo que suceda con la guerra, una vez desatada, si desgraciadamente eso sucediere, piensa que le puede servir para generar el famoso fervor patriótico y todo aquello que puede terminar funcionando a su favor. Otra no tiene, no por el lado de lo económico, no por el lado de cómo ha intentado controlar el COVID, no por el convencimiento que haya operado en la sociedad de los Estados Unidos sobre este tema. Pero ¿qué dicen del otro lado? Nosotros queremos en este terreno las dos campanas si fuera posible. Y nuestra colega Ina Afinogénova lo dice muy bien cuál es el punto de vista ruso de todo esto. Otra teoría de por qué tanta insistencia de Washington en crear ruido de sables en Europa del Este estaría relacionada con el tema energético. Las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos a Europa baten récords desde que inició esta crisis. La crisis energética de Europa, afectada por el déficit de recursos energéticos, junto a las idas y venidas de Alemania con el gasoducto ruso Nord Stream 2, obligó a Bruselas a importar más gas natural estadounidense, abriendo cancha a una mayor dependencia energética de Washington. Así, en diciembre, Estados Unidos se convirtió en el principal exportador mundial de gas licuado. Todo esto difícilmente sería posible sin el avivamiento de las tensiones de Occidente con Moscú que afectan el suministro gasífero desde Rusia a Europa. Además, las constantes acusaciones de inminente invasión rusa torpedean políticamente la puesta en marcha definitiva del Nord Stream 2, que une Rusia con Alemania y que todavía está a medio gas, nunca mejor dicho. Bueno, por lo menos la posición
rusa queda muy clara. Y del otro lado tenemos a Biden. Sería muy penoso. También para nosotros, no piense que esto por suceder a miles de kilómetros no nos va a afectar. Va a ser un problema muy serio otra vez para el mundo. Usted verá seguramente muchos de los documentales que hoy día tenemos sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es un aprendizaje que no podemos perder de vista sobre lo que al mundo le duele cada uno de estos enfrentamientos que tiene que ver con los hombres, estos hombres ya grandes. Los viejos hablan y los jóvenes mueren. Otra vez morirán, ya murieron 14.000 en estos temas de Ucrania y Rusia. Ya hubo el acompañamiento a los separatistas que se da muy fuertemente en Ucrania. Mire, lo que va a haber ahora es ucranianos de la derecha, ucranianos fuertemente de la derecha que están haciendo simulacros de lo que sería un enfrentamiento con Rusia. Entrenan con fusiles de madera entre las ruinas de una antigua fábrica en Kiev. Son civiles ucranianos que han acudido a la llamada del batallón ultranacionalista Azov para realizar ejercicios de instrucción militar. Los voluntarios que llegan a la fábrica se organizan en 3 columnas, una para los más experimentados como algunos veteranos del este ucraniano, otra para novatos que quieren aprender a usar armas y una tercera para interesados en la defensa civil. Aunque el público es diverso, la mayoría son jóvenes de unos 20 años. Esos serán los que mueran, aún estos simuladores que tienen que ver justamente con esa derecha a la que la palabra guerra nunca le cae demasiado mal. Esto es muy triste. Pero algo para entibiar a mitad de camino, porque ahora tenemos que entrar a todo lo que es la información, la discusión, la pelea, el esclarecimiento, si nos permiten, de lo que pasa en la Argentina. Miren ustedes al flaco Spinetta. Hace 10 años que estamos sin él y él ha hablado del mundo. Este pequeño encuentro, sobre todo a los locos, a los alienados y a los reprimidos del mundo. Así es. Creo que todos o casi todos diría, creo que tenemos una oportunidad para volver a ser una flor que brilla, a pesar de que nos podamos haber envilecido con actitudes realmente indignas. Ojalá que esta risa dure eternamente, sobre todo en un mundo que parece que ya no se va a reír más. ¿No es cierto, doctor? Se va a cagar de risa. Tenemos que pasar a hablar de Real Power, el poder real, pero lo escribimos en inglés, porque es tanto cipayo que debe sentirse más cómodo leyendo esto, así escrito en inglés. Dicen, un poco de inglés nos viene muy pero muy bien. Qué manera de comportarse por afuera de los intereses del país, y entendemos por país las grandes mayorías populares. Mire lo que es Clarín hoy, la mafia de Mañeto en acción. La vamos a tener en 3 o 4 momentos de este despliegue informativo. El poder real, de Real Power, a todo lo que dé. Sobre este destacado, por favor, esta noticia. Ahí está. Alertan en Estados Unidos sobre el impacto desestabilizador y la influencia maligna de China y Rusia en América Latina. Bueno, a China y a Rusia no se le deben golpes de Estado que hayan traído tanta desgracia a la Argentina y América Latina. Estas son repercusiones de la gira de Fernández, por supuesto, el enojo que hay en los Estados Unidos y en la élite dominante de la Argentina tiene que ver con eso, con el viaje de Alberto Fernández. ¿Cómo va a decir que la Argentina no tiene que ser satélite de ningún país? No, la Argentina tiene que ser colonia porque a ellos les sirve que sea colonia. Eso sí, de Estados Unidos porque es donde tienen todos sus intereses. En Rusia por ahora no tienen nada. En realidad, Putin equivoca el camino porque si quiere algo por acá tiene que empezar por los mafiosos de los diarios. Una vez que los convenza a ellos, podría perfectamente entrar a ser mejor visto, mejor observado por parte de esos medios. Mire, este tuit de quien fuera embajador en China, si mal no recuerdo, es Gelar. Diego Gelar, escribe algo que tendría que perturbarnos mucho, preocuparnos. El diputado Gaetz, mire la facha del diputado Gaetz, en el Congreso norteamericano advirtiendo sobre el peligro de los 23.000 millones de apoyo financiero de China a la Argentina, como si eso fuera cierto, porque además quiere negar de paso que sea cierto lo de los 23.000. Así que muestra, por un lado,
el susto que tenemos que tener y por otro, que no nos hagamos tantas ilusiones. Esta es una mera expectativa. Mire cómo bombardean la gira. No pueden parar, porque de verdad, a esta altura de los acontecimientos, le dan una semana de changüí al presidente de la República, va a Rusia, va a China, informan, nada más. Y esperan, si van a tener 170.000 motivos, entre los reales, porque al país no le va fantástico, todavía está tratando de subirse a la lona, y entre lo que inventan, que es muchísimo más, tienen para darle... No, pero esta semana tampoco pudieron parar. Entonces van contra la gira, con los procedimientos más ridículos que sea posible. Veamos esto, que han escrito sobre lo que pasa. Nos falta ver a el tal Matt Gaetz, el hombre al que recurrió Gellar para asustarnos. Uy, cuidado, mira lo que están diciendo los Estados Unidos, qué angustia, ¿eh? Mr. Speaker, while the Biden administration, the media, and many in Congress beat the drums of war for Ukraine, there is a far more significant threat to our nation accelerating rapidly close to home. Argentina, a critical nation and economy in the Americas, has just lashed itself to the Chinese Communist Party by signing on to the One Belt, One Road initiative. The cost to China was $23.7 billion, a mere fraction of a rounding error when compared to the trillions of dollars our country has spent trying to build democracies out of sand and blood in the Middle East. Qué sinvergüenza, qué bandido, o pobre de él, qué desinformado. Los billones que gastaron fue para generar golpes de Estado. Nunca dejaron algo sin llevarse mucho más de lo que dejaran. Es la historia, es la relación que tenemos. Pero además inmediatamente aplican comunista. Bueno, le dijeron a Biden durante muchos meses comunista, y aunque parezca mentira, la palabra pegó y creyeron que Biden o que Bernie Sanders o que Elizabeth Warren son directamente comunistas porque están en contra del super neoliberalismo que ellos tratan de llevar adelante. Mire, es tan penoso todo, pero volvemos a lo nuestro y veamos esto que dice Clarín para que la gira de Alberto Fernández sea atacada hora por hora. Desconcierto y preocupación en Estados Unidos. Caramba, mirá vos, que disculpen, por el viaje de Alberto Fernández a Rusia y sus declaraciones tras su reunión con Putin. No tiene medida el amigo Mañeto. En Washington consideran difícil de entender la gira. Estamos estudiándolo, pero no entendemos. ¿Qué anda haciendo la Argentina? Que busca apoyo de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. Bandidos, bandoleros. Lo que hizo Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional fue decirles denle el préstamo para que ganara la derecha. Y Clarín, que lo sabe muy bien porque fue parte de todo ese entramado, nos tira, por supuesto, agregando exabrupto, provocación y todo lo que sirva para anular el impacto positivo que pueda tener el viaje de Alberto Fernández, bien digo. Mire lo que dice La Nación, no ahora. Esto está escrito en 2017, ahí está la fecha. Mire cómo elogiaban lo de la nueva ruta de la seda, porque era Macri. ¿Por qué la nueva ruta de la seda genera grandes chances para la Argentina? El presidente Mauricio Macri participó de la cumbre internacional convocada para lanzar la nueva ruta de la seda, un canal comercial que une Oriente y Occidente como lo hacían las antiguas caravanas de mercaderes. Son tremendos. Esto lo hacían no hace 1000 años, lo hacían ahora, hace 4 años. Les parecía bárbaro porque lo hacía el gobierno de ellos, porque Macri nada más lo representaba. Ahora está muy mal que la Argentina, en este tiempo y a la salida de la pandemia, pueda participar también de la ruta de la seda, donde están más de 100 países, y que por supuesto no cambia la geopolítica del mundo para nada, pero ellos no quieren saber algo de China o Rusia en la medida en que pueda favorecer a este gobierno, que ese es el problema. Porque cuando podía favorecer al otro, viva el swap, viva la ruta de la seda, o no nos acordamos de esto. Pensarán que somos tan torpes que carecemos de memoria. Es una tristeza. ¿Se acuerda de Forí, el llorón, que le contaba a Macri, llorando, el negocio que habían hecho? Bueno, vea lo que dice ahora sobre esta gira.
A ver, ese posicionamiento ideológico que toma el gobierno y que lo viene haciendo claramente en la región, con estos especie de asociaciones privilegiadas con países como lo que mencionaste, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Cuba tiene un papel en nuestra ideología de gobierno de este momento, un papel mucho más relevante que al que a veces realmente le reconocemos o le atribuimos. Furi, ¿en qué sentido dice China Furi? y Rusia... Perdón, ¿en qué sentido lo de Cuba? Perdón, sí, porque Cuba ha sido un poco maestra en la enseñanza de varios de los dirigentes que están hoy en el gobierno. No se olviden que la señora Kirchner pasó largas etapas en Cuba cuidando a su hija y demás, pero no solamente ella, varios otros dirigentes en distintos lugares han tenido un acercamiento a la metodología que Cuba ahora proclama, una de las cuales dicen, asegúrense la caja de las estructuras. Si ustedes miran cómo opera hoy el gobierno, la Cámpora sobre todo ha cooptado todas las cajas, se han asegurado todos los financiamientos. Sí, bueno, de ahí no renuncia nadie, PAMI, ANSES, Eso en Cuba lo hace ahora el ejército por vía de las empresas que crean, que manejan el turismo. ¿Estarán bien? ¿Funcionan bien todos ellos? Los que hablan, los cómplices y todo lo demás, es muy penoso y a veces dramáticamente divertido. ¿Se acuerda de Forí llorando cuando le hablaba a Macri, envuelto en lágrimas, con convulsiones, para contarle que habían hecho el arreglo con la Unión Europea, el Mercosur y la Unión Europea? Acuérdese de esto para que el ridículo aquel, y conste que no pasó absolutamente nada, como le vamos a mostrar después, podamos utilizarlo para entender a este pobre personaje que acabamos de poner en pantalla. Perdón, presidente, despertarlo. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con... Tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. Vamos, Mauricio. Bueno, esto era lo que a Fabrici le parecía encantador y lo transmitían. Se hacían los vivos en realidad, porque aquello era un acting insoportable en su momento, mucho más cuando Macron aclaró lo que podemos poner en pantalla ahora, que era que no había ningún tipo de negocio, no había nada, rechazaron el acuerdo por ser incompatible con la agenda climática, cualquier cosa. No podía caminar de ninguna manera aquello. Pero tenemos otros críticos del viaje, no solamente Manieto a través de las páginas infectas de Clarín, no solamente La Nación, que le parecía maravillosa la ruta de la seda en 2017, pero ahora le parece una barbaridad, una locura, de Alberto Fernández, no solo de Faurí, pobre Faurí, la tenemos también a Bullrich. Dio vergüenza que nuestro presidente, frente a Putin, critique a Estados Unidos y al Fondo Monetario, siendo además Rusia parte del Fondo Monetario, ¿no? Es algo que no se hace, porque es lo mismo que ir a Estados Unidos y criticar a Rusia. Uno dice, bueno, Argentina tiene buenas relaciones con Estados Unidos y tiene buenas relaciones con Rusia. Nosotros somos multilaterales, pero vivimos en un continente, tenemos una determinada cultura, va a Rusia en el medio de una tensión bélica con Ucrania, con la posibilidad de que Rusia vuelva a la lógica de la guerra. Es decir, me pareció inoportuno el viaje y sus formas de criticar a Estados Unidos y al Fondo Monetario cuando acababa de decir que firmaba un acuerdo con el Fondo Monetario y Rusia y China son parte del Fondo Monetario, parece, la verdad, un presidente que no representa con orgullo a nuestro país. Y es la presidenta del PROE, no es cualquier cosa, tiene un lugar importante. Esta mujer que ha conseguido que sean buenas y potables, Lilita Carrió, María Eugenia Vidal, la verdad, comparado con tanto disparate, tanta maldad, como la que vamos a ver después además, cuando hablemos del fentanilo y de toda esa historia. Pero tiempo al tiempo. Ahora, un toquecito de periodismo de aquel. Nunca aprenderemos. Hay quienes transitamos por este mundo de esta amada profesión, pero sin aprender lecciones como esta de cómo hacer periodismo, que nos va a dar La Nación más sobre la realidad de la gira de Alberto Fernández.
Los papelones de nuestro presidente en China, que no sabe ni hacer el saludo, porque no tiene un asesor que le diga la diferencia entre el saludo tailandés, el chino o el japonés, es parte, me dirán qué tiene que ver una cosa con la otra, es parte de la falta de rigurosidad, de profesionalismo. Bueno, y después vamos a seguir revisando lo que en Junta Brava hacen con toda la información. Mire cuál es el tratamiento de tapa de hoy respecto a las reservas del Banco Central, porque están tratando de presionar de todas las maneras para devaluar el dólar, etcétera. Las reservas del Central llegaron a un piso inédito, apenas 95 millones. Hicimos nuestras averiguaciones y de una manera creíble podemos decir lo que colocamos ya mismo en pantalla, con un par de placas que tratan de ser por lo menos ilustrativas. Las tenemos, ahí van. Las compras en el mercado de cambio son uno de los factores que inciden en el nivel de reservas. Este febrero, después de un arranque vendedor, el Banco Central equilibró la balanza. Esto es sabido, pero no les importa. Por la alta estacionalidad de las exportaciones argentinas, recién a partir de marzo, comienzan a ingresar las ventas de la cosecha gruesa. Hasta ese momento es normal que el Banco Central asista al mercado de cambios. Y mientras tanto, se dan aspectos de una recuperación económica muy interesante, muy valiosa, que nunca va a estar en la tapa. En la tapa va a estar que el presidente Alberto Fernández no sabe saludar en chino, va a estar que dice que el país no puede ser satélite de nadie, en fin, todo lo que hemos recorrido ahora, lamentando tener que hacerlo, pero lo que es la recuperación económica no va a aparecer en ningún lado. Le vamos a dar 3 ejemplos que se suman a los 10 que le dimos ayer en la columna. Rápidamente le pido a Federico Ferro, nuestro guía. Industria repuntó casi 16% en 2021. Mire usted, casi una quinta parte, y registró mejor diciembre que cualquier año de los últimos 5. Y estamos todavía en pandemia. El empleo registrado privado volvió a niveles de prepandemia. Es decir, pasando la pandemia estamos igual que lo que había registrado el neoliberalismo y con tendencia a superarlo. Y la construcción se recuperó en 2021, rebotó 31%. No lo quiero marear con tantos números, pero quiero dejarle por lo menos el concepto de cómo están ahora las cosas. Algo huele mal en la justicia y hace bastante tiempo. Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema, fue acusado por Clarín de ser un mafioso que toda la vida lucró con PAMI, toda la vida, desde el 2000 para acá. Consiguieron testimonios, hicieron notas en Mitre, sacaron en los 300 canales un ataque que duró 48 horas, no más que eso, hasta que Lorenzetti fue de rodillas a prometer que nunca más se metía con Clarín y ahora, además, como servicio especial, es capaz de negar el lawfare. Algo podemos entender también, porque dentro del lawfare está Lorenzetti. Mal haría en decir sí, el lawfare es una verdad, autoacusándose, sería difícil. Escuchemos al hombre al que estigmatizó para siempre el diario Clarín, hablando con la gente de Clarín. Para usted, doctor Lorenzetti, ¿el lawfare existe o no aquí en la Argentina? Porque Cristina insiste con eso. Yo respeto una opinión, pero para mí no, yo no tengo ninguna duda al respecto. Para mí no, yo no tengo ninguna duda al respecto. Ninguna duda tiene. Y además resiste cualquier presión de los sectores que a él no le importan y que no son el poder real. Jamás resistiría, como ya le ha pasado, ningún ataque de ese poder real que lo devastó en su honor, en su honorabilidad para siempre, como hacen ellos. Porque jamás pudo Lorenzetti demostrar nada que lo dejara a buenas. Solo pudo callarse la boca y hacer lo que Clarín dice, porque de esa manera Clarín no lo ataca. Lo espera. Te llegás a meter con algo, no con Clarín, no necesariamente, con algo que no le guste en el comportamiento general que pueda tener la Corte Suprema y vos sabés perfectamente a quiénes te mandamos, qué es lo que van a decir de vos y todo lo demás. Ahora escuchemos a Canicova Corral explicar por qué Lorenzetti dice lo que dice. ¿Qué quiere decir Lorenzetti? ¿Por qué dice que no existió el lawfare?
Bueno, porque eso lo involucraría a él, supongo yo. Te preguntan, decir, Bonadío murió, pero si le preguntáramos hoy si él cree que existe el lawfare, ¿qué diría? Que no. Y hay otros más que han actuado, que actúan, y que por supuesto no lo van a decir. Nunca van a obtener una prueba de confesión. Eso que dice Canicova Corral en la entrevista de nuestra colega La García, lo reitera también Freiler, que fue directamente una víctima del lawfare. Es claro, él fue una de las cabezas que se sumaron y de los soldados, digamos, de este batallón de Terlofer. Y dentro del Poder Judicial la posición de Lorenzetti fue clara. Muchos le atribuyen, y hay un libro donde le atribuyen la verdadera autoría al doctor Lorenzetti de aquello que se dio en llamar la doctrina Irursum, donde Irursum sería el dueño del copyright, pero que la verdadera idea habría bajado del mismo Lorenzetti. Y recordemos a la audiencia, por esa doctrina, donde se legisló modificando en contra de las personas el código de ciertas personas, el código de procedimientos, en donde se permitió a través de eso mantener las prisiones preventivas, aun cuando el código así no lo prevé. Esta noche, Minuto 1 da la nota. Con Gustavo Silvestre va a estar conversando el doctor Freiler, con mucho más para decir que esta síntesis a la que nosotros apelamos para darle continuidad a nuestro recorrido. Un momento más de Bullrich, porque aquí hay un sentido de la infamia. No tendrá quien le diga, tenés que parar un poco, porque vivís haciendo el ridículo. Sos un bochorno, te afeas cada día más en lo humano. Ya no se resiste. No puede haber alguien, no, me va muy bien así, responderá ella. Toda la derecha, miralo a Trump, miralo a Bolsonaro, mirá a nuestra gente de acá de la derecha. Nos va muy bien con este comportamiento y le siguen metiendo para adelante. Mire aquello que hace a Aníbal Fernández, dicho por Patricia Bullrich, mezclando fentanilo, la cocaína adulterada, la muerte, siempre posicionándose sobre la muerte, y quien finalmente, para ella, termina resultando el responsable. Poco le importa a Aníbal Fernández los muertos, poco le importa saber qué pasó, poco le importa no haberse hecho cargo de esto. Aníbal Fernández dejó hacer, no hizo absolutamente nada. El que tiene la idea de despenalizar no lucha contra el narcotráfico, no sabe las consecuencias que trae el narcotráfico en un país como la Argentina. A él se le pasaron los kilos de la efedrina. Ahora estamos entrando con una nueva droga, ya verán que va a ser de la familia del fentanilo. Bueno, digamos que una de las cosas que está muy clara es que quien paró la entrada de efedrina a la Argentina fue justamente Aníbal Fernández. Entre estos personajes y, por supuesto, la mafia de Clarín consiguieron inventar la morsa, jugar con eso, avanzar en los tiempos y convertirlo, para terminar con la democracia como tal, en el 2015, terminaron acusándolo, bueno, de un triple que me cuesta decirlo. Porque en la medida en que uno lo está señalando parece que recogiera algo de aquello. Es tan repugnante lo que esta mujer y esos medios hicieron. Yo no sé cómo resistió. La verdad es que algunas veces me lo pregunto cuando lo cruzo aquí en el canal. Y sin embargo pudo salir a flote, y eso implica también mucho coraje para vivir. Mire lo que hacían. Patricia Bullrich es la que trae a Pérez Corradi, acusando de que el gobierno no lo quería traer y todo lo demás. Verá usted lo que pasa después con Pérez Corradi. Pero veamos este collage de títulos que tenían que ver, bueno, Clarín siempre, por supuesto, todo Clarín y Nación, tráfico de efedrina, Pérez Corradi involucró a Aníbal Fernández, el cerebro del tráfico de efedrina, a máximo durante los gobiernos K. Pérez Corradi llega apuntando a Aníbal Fernández. El acusado por el triple crimen de General Rodríguez, Pérez Corradi, habría dicho que la morsa sería Aníbal Fernández. Mire qué vergüenza la presentación de la nota, son una mafia. Si no entendemos que son una mafia, Pérez Corradi explicó su vínculo con Aníbal Fernández. Muy bien. Llega Pérez Corradi, se acuerda, con un chaleco, con un casco, una mise en scène, estaba Patricia Bullrich con D'Alessio. En el momento que llega, D'Alessio era el que más o menos daba clima
a la llegada de Pérez Corradi. Se dice que además que la primera de las apariciones era de un policía disfrazado de Corradi, porque si a ese testigo tan importante que venía a hablar de Aníbal Fernández le pegaban un tiro, nos quedábamos sin conocer la verdad. Conociéndolos, se ve que estuvieron tentados de hacer algo por el estilo. Pero lo dejaron entrar porque servía mucho lo que ellos decían que iba a decir Pérez Corradi. ¿Qué dijo Pérez Corradi? Absolutamente nada. Pero mientras tanto, ¿cómo lo presionaban a Pérez Corradi para que dijera lo que ellos querían? Mire, Pérez Corradi involucró funcionarios del anterior gobierno, o sea, del de Patricia Bullrich, esta es una nota del 2016, en presuntas amenazas contra su integridad física. Pero además atacaron la vivienda, a la mujer y a los hijos de Pérez Corradi en un acto mafioso del que no debe ser ajena seguramente la persona que estaba a cargo del Ministerio de Seguridad. Miren lo que le hicieron a Pérez Corradi, que después de esto, conociendo lo que estaba sucediendo, viendo la devastación que sufrían en su hogar, por lo presuntamente delincuente que él era, decide entregarse. Pero cuando se entrega, no viene y dice lo que estaban esperando. Mire lo que dijo Pérez Corradi. No era Aníbal Fernández. Pérez Corradi acusó a Sanz de cobrar $200.000 para destituir a Fallonato Márquez el 19 de julio del 2016. Bueno, por supuesto vino la respuesta de Sanz, que a lo mejor tenía razón en lo que decía, imposible para nosotros saberlo, pero el que venía a hablar contra Aníbal Fernández habló contra Sanz. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Desapareció Pérez Corradi. Nunca más les interesó para nada. Tampoco les interesó nunca más hablar de la Morsa, porque la Morsa quedó demostrado que era otro. Veámoslo para terminar nuestro trabajo. 5 años después, y con una elección perdida, se comprueba que la Morsa no era Aníbal Fernández, sino un ex agente de la ex-CIDE. En ese bombardeo de mentiras de estos personajes hemos vivido este tipo de circunstancias. Va a haber mucha información, no sé cómo va a ser Gustavo Silvestre para llevar adelante Minuto Uno con todos los materiales que van ahí como un embudo a la atención de todos ustedes, porque en estos momentos debe estar por producirse la conferencia de prensa de Rashid. Ayer empezó Gustavo con lo que la República de Lewis estaba generando en materia de información, el lago escondido y toda esta historia de tanto dolor para la Argentina y de tanto cipallismo mediático, de tanto ataque a las verdades, de tanto ataque a personas que tan solo quieren dar su grito de soberanía. Decir al lago, yo tengo derecho, yo lo estudiaba cuando era chico, yo sabía dónde estaba el lago escondido, sé lo que es en la provincia de Río Negro, no se lo pueden quedar, no le pueden arrobar a la Argentina y convertir a ese sitio de 13.000 hectáreas en una república privada, lindante con la geografía de la Argentina en la provincia de Río Negro. Bueno, vamos a tener de todo esto y, por supuesto, los estamos invitando para la próxima. Anabela Sánchez, Julián Capazo, productores, Federico Ferro, la dinastía de Charlie Montes Onganía, con Juanpi ocupándose de nosotros y ahora trabajando Charlie ya con todo lo que trae Gustavo Silvestre. Amigos, están invitados para mañana, si Dios quiere, hasta entonces.